Buenos días, estimados alumnos. Les saluda la profesora Sheila Barreto. Estoy muy contenta de poder acompañarlos en esta semana 26 en el curso de literatura, en donde vamos a poder trabajar el teatro quechua colonial. Bueno, especialmente vamos a estudiar una obra llamada Ollantay. Seguramente muchos ya lo han estudiado, ¿no? Ya la han estudiado durante su época escolar, me imagino. Y si no, bueno, hoy día vamos a saber un poco más de esta obra. Bien, como comprenderás, o seguramente no lo sabías, Ollantay es una obra que se compuso en la lengua quechua, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es necesario conocer un poco acerca de lo que llamamos literatura quechua, conocer sus principales características. Si bien es cierto, la obra Ollantay se considera que se compuso durante la colonia, también vamos a conocer hoy día cuáles son esas manifestaciones de literatura quechua desde antes de la colonia, desde antes de la llegada de los españoles. Vamos a conocer las manifestaciones literarias prehispánicas. Vamos a analizar, por último, temas y características de esta obra Ollantay a partir de ciertos fragmentos. Bien, jovencitos, hablemos nosotros un poco acerca de la literatura de antes de la llegada de los españoles. ¿Había literatura? Por supuesto. Muchas veces se ha comentado, se dice, ¿no?, que los españoles vinieron a civilizarnos, vinieron a, digamos, educarnos, a imponer una estructura, una organización, cuando en realidad se sabe que las culturas, tanto pre-incas y también durante el Imperio Incaico, se tenía, ¿no?, ya una estructura social, se tenía una forma de gobierno, se tenía una cultura clara, tenía una forma de educación, em, em, también pues una religión, ¿no?, una mirada mítica de la realidad y también, por supuesto, una lengua, ¿de acuerdo? Y por qué no, por ende también tenían manifestación literaria, manifestaciones literarias. Entonces, ¿cómo llegaron, cómo eran estas manifestaciones literarias durante la etapa prehispánica y cómo llegaron a nosotros? Bueno, dice, es indudable que los diversos pueblos del antiguo Perú practicaron la creación verbal mediante el uso de la oralidad. No había escritura, pero sí las manifestaciones literarias eran orales. ¿Cómo llegaron a nosotros? Bueno, por ejemplo, los cronistas, ellos recogían testimonios de los propios indígenas para poder mm, registrar estos mitos, estas leyendas, ¿no? Dice por acá, el mito de Cuniraya Viracocha. Este mito se encuentra en esta obra, Dioses y Hombres de Guarochirí, que son narraciones que fueron recogidas por Francisco de Ávila. Luego fueron traducidas por José María Arguedas al castellano y en estos se cuenta, dice, ¿no? A principios del siglo XVII, Francisco de Ávila recogió de boca de los indígenas un conjunto de relatos míticos que conocemos bajo el título de Dioses y Hombres de Guarochirí. Estos relatos constituyen una singular cosmogonía, evidentemente de origen preincaico, relacionada con las culturas que influenciaron y yaunos. Además, se relatan historias de amor y aventuras épicas protagonizadas por diversas deidades andinas. Ahí tienen varios dioses, ¿no? Pachacama, Pariacaca, Viracocha, etc. Seguramente recordarán este mito de Cuniraya Viracocha. Era un dios poderoso, que tenía poderes, obviamente, por eso es que era un dios, ¿no? Y se había enamorado de una mujer muy hermosa, Carillaca. Carillaca, tan hermosa como vanidosa, porque Carillaca tenía tantos pretendientes, pero a ella no le interesaba, como dice en el texto, cruzar piernas con nadie. No quería enamorarse, no quería aceptar a ninguno, porque ella se sentía superior a todos ellos. Entonces, con Iraya Viracocha, para darle una lección, decide embarazarla. ¿Cómo lo hace? Cuando se encontraba viendo bajo un árbol, de pronto cayó una lúcuma.
ella se la come sin saber que en esa lúcuma estaba el semen de Kuniraya Viracocha. De esta manera, Cabillaca quedó embarazada. Ella no se explicaba de qué manera quedó embarazada. Cuando nace su bebé, ella convoca a todos los pretendientes y a decir de quién es ese bebé. Bueno, obviamente todos decían, pues mío no es, ¿no? Pero entre esos pretendientes había un hombre pordiosero, un hombre que andaba pues en harapo, sucio. En realidad era Kuniraya Viracocha, que se había transformado en un mendigo porque quería darle la lección a Cabillaca. Como nadie asumía la paternidad del bebé, Cabillaca dice una frase popular: la sangre llama a la sangre. Así que el bebé irá solito donde está su papá. Y entonces el bebé gatea y llega hacia donde el pordiosero. Y Clavillaca, como es muy vanidosa, no puede tolerar, no puede aceptar que su bebé sea hijo de un pordiosero. Así que coge al bebé y se va corriendo, corriendo hacia el mar. Kuniraya Viracocha se transforma en rey, porque era un rey, un dios, se vuelve con vestidos limpios y caros, ¿no? Y le dice, Cabillaca, escúchame, soy yo, soy un dios, te voy a ayudar. Cabillaca no escucha nada y se ve del mar. Y como castigo, esta se transforma en piedra, ¿no? Ahí en Huerochirí vas a encontrar una piedra grande y una piedra chiquita. Es Cabillaca con su bebé, convertidos en piedra como castigo ante su vanidad. Bueno, en realidad, esta es una manera de explicar el origen de muchas cosas, ¿no? Esta roca tiene una historia, tiene un mito, ¿no? Ellos intentan a través de mitos, fábulas no, leyendas y mitos, explicar el origen de lo que le rodea. Bien, si te gustó esta, puedes leer un poco más de estos mitos en esta obra Dioses y Hombres de Huarochirí. Bien, hablemos un poco del contexto. Los incas formaron un imperio de duración aproximada de 130 años. Eran politeístas, o sea, consideraban que existían muchos dioses, y su culto consistía en himnos, procesiones, oraciones. Con la conquista se inicia todo este proceso de transculturación. Bueno, tú sabrás por historia mejor que yo que es el encuentro de dos culturas, pero donde una va a ser obviamente la cultura dominante y la otra, en su propio suelo, va a ser la cultura dominada. En su propia casa va a tener que adaptarse a la cultura obviamente dominante, ¿no? Eh, y fue obviamente un proceso muy duro, y dentro de este proceso tan duro, una de las cosas que va a generar bastante problema es el tema de la lengua, ¿no? De lo cual vamos a hablar también en un momento, ¿no? Con la colonia, dice, la cultura occidental española se convierte en el modelo predominante, se introduce la escritura, y la influencia que va a impactar en el aspecto literario es el barroco, y también más adelante el neoclasicismo. ¿Sí? Recuerda que el barroco es una corriente que surge en el siglo XVII en Europa, también en España, por supuesto, y en el neoclasicismo en el siglo XVIII. Estas corrientes son las que van a influir durante esta época colonial, ¿de acuerdo? No solamente va a predominar, pues, el gobierno, la religión que se va a imponer, el catolicismo, la lengua castellana que se impone el quechua, entre otras, también la literatura va a influir también aquí en nuestra cultura, en este caso el barroco y el neoclasicismo. Bien, ¿a qué llamamos literatura quechua? A todas las manifestaciones literarias que existieron en lengua quechua desde la consolidación del Imperio Incaico, desde el siglo XII, antes de la llegada de los españoles, que se dio, se conoce esta fecha, ¿no? 1532, ¿sí? Literatura quechua prehispánica. La producción literaria prehispánica está conformada
por registros orales que luego los cronistas van a ir recopilando, ¿sí? ¿Cuáles eran las características? Una literatura oral. No existía la escritura, alumno. Por lo tanto, las manifestaciones son orales, son habladas. Y yo te pregunto algo, entonces, ¿cómo podrían perdurar en el tiempo? Porque tú puedes crear una obra y la escribes y ahí está, tú puedes morir, pero ahí está tu obra escrita, ¿sí o no? Pero ¿cómo podría perdurar en el tiempo una obra que no está escrita? Bueno, se transmitía de manera oral de generación en generación. Los padres se lo narraban a sus hijos, los hijos a su vez narraban a sus hijos y así sucesivamente, ¿sí? No había pues exactamente pues escritura, ¿de acuerdo? Era oral. Bien, y también era anónima. Los autores no se atribuían las obras como suyas únicamente, porque estas obras no manifestaban un sentimiento individual. Estas obras tienen otro carácter, tienen un carácter colectivo. Recuerda que los valores que se tenían durante la etapa prehispánica son diferentes a los valores que tenemos en la actualidad. Por ejemplo, en la actualidad, eh, lo que nos enseñan en la actualidad es el individualismo, ¿no? Cualquier logro que uno tenga se atribuye a una persona, se le hace honores a una persona. Es más, cuando estás en tus redes sociales, ¿no? Cada persona se muere por tener bastantes seguidores, bastantes likes, porque el reconocimiento es individual. O sea, esta persona, y estamos en competencia constantemente, ¿no? En cambio, allí no. Allí todo el pensamiento, todas las ideas, el trabajo, la educación, todo estaba enfocada a una colectividad. Los malos momentos como los buenos momentos, las celebraciones, la alegría, el bienestar, era un bien colectivo, ¿de acuerdo? Por ende, también la literatura tenía ese carácter colectivo. No era la obra de una sola persona, era el sentir del pueblo, de la comunidad, del común, de todos, ¿de acuerdo? Era una obra entonces de carácter eh, anónimo, ¿no? Anónimo y colectivo. Agraria o agrarista, porque la literatura estaba basada en o vinculada a las actividades del quehacer diario. Por ende, ustedes saben por historia mejor que yo, pues eh, los hombres de la etapa prehispánica se dedicaban a la agricultura. Entonces, estos temas son constantes, la naturaleza, el campo, eso es parte de la literatura. Cosmogónica, porque van a intentar explicar el origen del mundo. Así como hace un momento vimos cómo surgió esa roquita en Guarochirí, bueno, ellos van a intentar explicar todo el origen del universo a través de sus manifestaciones literarias también. Por eso, a la vez, es panteísta, ¿no? Porque van a ver, panteísta y politeísta, ¿no? Porque, panteísta porque ven todos los elementos de la naturaleza como dioses. El sol, la tierra, van a considerar elementos como el lago, el río, como sagrados. Y a la vez podemos decir que es animista, porque justamente le otorga esa espiritualidad a estos seres que dentro de nuestra cultura no son sagrados, ¿no? Por ejemplo, ya la cultura occidental no ve como al lago, al río como sagrado. Por ejemplo, ¿por qué aceptamos que vengan los mineros, que se desarrolle la minería? Claro, porque hay un bienestar económico, ¿verdad? Pero se perjudica muchas veces la naturaleza. Los lagos se embarran, se contaminan. Y nuestra cultura nos dice, bueno, es el precio que hay que pagar, ¿no? Puede haber mejoras, ¿no? Pero en sí no hay problema porque nuestra cultura no ve como sagrado estos elementos de la naturaleza. Bueno, el hombre prehispánico sí veía sagrado el cerro, sagrado el mar, sagrado el sol, la tierra, los árboles, ¿no? Por eso, pues,
consideraban que estos elementos de la naturaleza eran sagrados, eran divinidades, ¿sí? Panteísta, politeísta, en donde, pues, el hombre es eh, un ser que forma parte de esta gran divinidad, ¿no? De este gran grupo de divinidades. Y, por último, eh, es clasista, ¿ya? ¿Qué significa clasista? Que la literatura se desarrollaba o se manifestaba de acuerdo a las clases sociales, ¿sí? Dice acá, amautas y arabicus. Sí, porque la literatura tenía dos vertientes. Una literatura oficial, dice, y una literatura popular. La literatura oficial era la literatura dirigida por la corte imperial. Era la literatura de los gobernantes de la época, ¿de acuerdo? Aquí dice, su elaboración y difusión estaba a cargo de los amautas. ¿Quiénes eran los amautas, alumnos? Eran pues los maestros, eran los historiadores, eran los filósofos, los consejeros, eran los responsables de transmitir la cultura del imperio incaico, de las élites gobernantes. Era pues obviamente los que manifestaban la literatura oficial. En este caso, la literatura oficial era un instrumento del gobierno con función didáctica y moralizadora. Este tipo de literatura era de carácter también religioso y solemne. ¿Mm? Y en cuanto a la literatura, la vertiente popular de la literatura prehispánica era creada por la sociedad rural dentro de la comunidad del Ayllu, las familias. Se caracteriza por su estrecha vinculación con la naturaleza. ¿Quiénes eran los encargados de transmitir este tipo de manifestaciones populares? Pues son los arabicus. Los arabicus son los poetas del pueblo. Estos recogían las composiciones y las generalizaban, ¿no? Este tipo de vertiente literaria era de carácter amoroso, agrarista, ¿no? ¿Por qué? Porque como es una literatura del pueblo, va a estar enfocada en los temas que desarrollan en el día a día. Son temas del quehacer cotidiano. ¿Cuáles son los temas? El amor, eh, la naturaleza, los animales, actividades agrícolas, fiestas, las nupcias, los rituales, incluso los funerales. Eso es la literatura popular, ¿no? La que más se ha desarrollado por ser justamente de corte popular, es más amplia, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué especies literarias se desarrollaron durante, o en literatura quechua, ¿no? Durante la etapa prehispánica? Tenemos el género épico, ¿te acuerdas? Género épico. Hoy día llamamos género épico narrativo, ¿de acuerdo? Este se conforma por mitos y leyendas. En estos mitos, en esas leyendas, van a aparecer, van a presentarse, van a desfilar las deidades, las divinidades creadoras, transformadoras. Obviamente, estos mitos intentan explicar los acontecimientos históricos, ¿no? Hombres excepcionales, eh, todos estaban pues enfocados en explicar cómo surgen las cosas de ese momento, ¿no? En mitos, ¿no? Un mito se conoce como una narración de carácter religioso que intenta explicar el origen del mundo, de los hombres y de sus dioses. Algunos mitos, dice el mito de Cuniraya Viracocha, que te he contado hace un ratito, el mito de Incarri, ya tenemos el mito de Viracocha, el mito de Con, el mito de Michama, el mito de Pachacamac. También están las leyendas, dice, las leyendas son hechos extraordinarios o sucedidos en ciertos momentos históricos.
la leyenda de Manco Cápac y Mama Oyo, las leyendas de los hermanos Sayas. Seguro muchos de ustedes han conocido, ¿no? Este tipo de leyendas. Por ejemplo, Manco Cápac y Mama Oyo que salen del lago Titicaca para fundar el Imperio Incaico. Eso ya seguramente lo han trabajado ustedes, sino también pueden buscar información, ¿no? Nunca es tarde para aprender. Mira, en el género dramático hay ciertas posturas. Algunos autores manifiestan que en sí no se puede decir que hay una literatura, que hay un género dramático como tal desarrollado plenamente. Y hay otros autores que manifiestan que sí hubo género dramático, como por ejemplo el cronista César de León, Pedro César de León, que consideraba el Inti Raymi como una manifestación dramática. Dice que el Inti Raymi es una fiesta, es una celebración que hasta el día de hoy se da en el mes de junio. Dice se efectuaban representaciones dramáticas en un teatro grande, con sus gradas muy adornadas y los mantos de fina lana. ¿Mm? Igual, el cronista Inca Garcilaso de la Vega también manifestaba que sí había literatura, teatro durante la etapa prehispánica y que ésta se desarrollaba siempre acompañada de cantos, de música, de danza, ¿no? Entonces, bueno, en esa parte sí coinciden, ¿no? De haber habido teatro durante la etapa prehispánica, esta definitivamente era acompañada de la danza, de la música, del canto. Bien, y el género lírico, que es el que se desarrolló con mayor esplendor, ahí encontramos principalmente dos especies que resaltaban. Estas son el jarawi y el jairi, ¿sí? El jarawi era la manifestación de estos poetas populares. ¿Cómo se llamaban? A ver, ¿cómo se llamaban? Los arabicus, ¿no? Porque son temas del pueblo, ¿de acuerdo? Y especialmente el jarawi era el tema amoroso, o más bien, más que amoroso, más que cantar al amor, era cantar al desamor, ¿no? Es porque es un canto nostálgico. El jarawi es un canto triste, nostálgico, que expresa el sentimiento doloroso por la pérdida del ser amado, del desamor. Por el contrario, el jalgi es una oda. Una oda es una especie lírica que sirve para exaltar algo. El jalgi es un canto triunfal. Y obviamente hay diversos tipos de jalgi. Por ejemplo, tenemos el jalgi guerrero militar, que es cuando se ensalzaba a un héroe. El jalgi religioso, que obviamente se dirigía a dioses como Viracocha. El jalgi agrícola, donde se agradecía por los alimentos, por los frutos recogidos. Entonces, el jalgi era más bien un canto de alegría. Había otras especies líricas que se desarrollaban en menor medida, pero también existían, como por ejemplo el Aimoray, que es el canto a la tierra, a la siembra, entonces son temas de la naturaleza, el campo, ¿no? El Urpi, que es de carácter amoroso y nostálgico. Urpi significa paloma. Este tipo de composiciones poéticas aluden a la paloma, que es el símbolo de la mujer amada. El huanca, que evoca la pérdida de los seres amados, ¿no? Son la expresión más triste de la pena, ¿no? De la pena de perder al ser querido, ¿no? El huacantaqui, que era dedicado a los animales. El ayataki, que son cantos fúnebres, ¿no? Que se entonaban en los velorios, ¿no? Bien, aquí algunos ejemplos de jalgi, de jarawi, de aymora y de huacantaqui, que tú con más calma, con más tiempo, lo podrás leer, ¿no? Para que veas algunos ejemplos. Bueno, estas manifestaciones que hemos visto hace un momento pertenecen a la etapa prehispánica, ¿sí? Ahora veamos la literatura quechua durante la etapa colonial. Bien. La invasión española marca una ruptura decisiva en relación con la época anterior. Desde ese entonces, dice, el Perú será un país marcado por la interrelación conflictiva
de la herencia cultural andina y de la cultura occidental introducida por los españoles. De hecho, esta invasión va a tener consecuencias, no solamente de orden político, económico, social, cultural, lingüístico, religioso, ¿no? Sino también, por supuesto, en la literatura, como le hemos mencionado hace un momento. Ciertas características importantes. Los sacerdotes españoles escribieron oraciones y obras teatrales en quechua para dar a conocer la doctrina católica a la población nativa. Es así como surgen las obras teatrales en quechua. Aquí hay que precisar algo, ¿sí? Hay dos grupos, ya sabemos, el grupo dominado y el grupo dominante, que son los españoles, y el grupo dominado, que son los indios. Si bien es cierto, el grupo dominado tiene que aprender el quechua, pero el fin es instrumental. El fin es justamente dominar, ¿no? En este caso, pues catequizar, ¿no? Los sacerdotes van a catequizar, van a enseñar, son los encargados de evangelizar a estos grupos, ¿no? Y por necesidad tienen que aprender el quechua. Pero en sí, lo que predomina es que los indios, el grupo dominado, tienen que aprender forzosamente para toda su vida, para poder desarrollarse plenamente, bueno, entre comillas, desarrollarse plenamente, tienen que aprender el castellano. No es en la misma medida, ojo. Y bueno, creo que ya está implícito, ¿no? Porque por algo hoy en día hablamos castellano y no quechua. Es porque, obviamente, el castellano se va a imponer al quechua. Sí, el grupo dominante tiene que aprender el quechua, pero eh, por una, em, por un objetivo específico, que es pisotear. En cambio, el grupo dominado sí o sí tiene que aprender para toda su vida la nueva lengua, el castellano. Y hay situaciones muy complicadas, y eso lo puedes encontrar en las crónicas de Poma de Ayala, ¿no? Como los ejemplos bastante graciosos, ¿no? Como los indios sufrían para aprender el quechua, ¿no? Y cómo estas situaciones generaban, pues, eh, sufrimiento para los indios, ¿no? Porque no podían aprender tan rápidamente el castellano. Pero de la misma manera, ojo, los sacerdotes que supuestamente tenían que saber quechua para poder evangelizar, era un requisito necesario que sepan quechua para poder evangelizar, tampoco lo sabían bien. También tenían problemas para poder comunicarse en quechua, ¿no? Entonces, era una situación bastante conflictiva el tema de la lengua. Pero bueno, de esta parte histórica, ¿qué nos importa? Que los sacerdotes van a poder escribir en quechua obras teatrales. De ahí que Ollantay es una obra teatral escrita en quechua, compuesta en quechua. Bueno, por otra parte, dice, los indígenas siguieron cultivando sus tradicionales, ¿no? Poesías orales, los relatos, los mitos, incorporando, por supuesto, elementos de la nueva cultura dominante española. Era inevitable esa influencia española. Bien. ¿Cómo fue el teatro quechua durante la colonia? Dice, en un periodo bastante prolongado, aproximadamente desde mediados del siglo XVII hasta la rebelión de Túpac Amaru II, durante el siglo XVIII, diversos autores escribieron obras dramáticas en lengua quechua. Aquí tienes algunos ejemplos. Rapto de Proserpina y el sueño de Endimión, de Lunarejo, El hijo pródigo, El pobre más rico, Uzcapaucar, Ollantay, Tragedia del final de Atahualpa, ¿no? Pero entre estas obras, obviamente, la más destacada, por sus rasgos que ahora vamos a ver, es Ollantay. El teatro fue el género más desarrollado durante la colonia. Siguió modelos del teatro del siglo de oro de España. ¿Te acuerdas? El teatro del siglo de oro español. ¿Quién viene a tu mente? Félix Lope de Vega, muy bien. Pedro Calderón de la Barca, muy bien. ¿Te acuerdas que aquí se comienza a desarrollar el drama, ¿no? Que es una especie de síntesis de la
tragedia con la comedia. El drama presenta situaciones trágicas en la historia, pero con un desenlace feliz. Ese es el drama y se desarrolla plenamente aquí en el siglo de oro español. Y esa influencia se va a ver en este teatro también. Utilizó recursos del barroco, como por ejemplo la inserción de personajes tipos, como por ejemplo el gracioso, la dama, el galán. Ellos cumplen una función. Por ejemplo, la inserción del gracioso. Ese es un rasgo propio del teatro barroco, que busca ir en contra de ese teatro clásico de la antigüedad. La inserción de un gracioso cumple un fin que es importantísimo, que es generar la distensión, que es un efecto diferente de lo que buscaban los clásicos. Por ejemplo, cuando tú hablabas del teatro griego, de los clásicos, los espectadores estaban totalmente tensos ante la situación que vivía Edipo Rey, de verse a él, el asesino del rey Layo, su padre, de verse él siendo hijo y esposa de su madre, y esposo de su madre, teniendo hijos que son sus hijos y a la vez sus hermanos. El público estaba totalmente conmovido, en la tensión en su máximo grado. Pero aquí puede haber tragedia en el teatro quechua, pero bueno, ya sabemos, es un recurso del barroco, es una influencia española, pero la aparición del gracioso más bien va a generar un relajo, una distensión frente a tanta tensión, frente a tanta tragedia que puede ocurrir, ¿no? Bueno, ese es un recurso español y va a influir aquí en la literatura quechua durante la colonia. Se desconoce la identidad de la mayoría de los autores de esta época, salvo ciertas excepciones. Bueno, en este caso, Ollantay es una obra anónima. Es una obra que pertenece al teatro, género dramático, es un drama, ya sabes lo que es un drama. Hay situaciones trágicas con un desenlace feliz. Es un drama colonial compuesto en quechua con temática incaica. Se sabe que hay autores que postulan la idea de que Ollantay es una obra más bien prehispánica, o sea, desde antes de la llegada de los españoles. Pero en la actualidad se considera, y para tu examen de admisión, se toma en cuenta que Ollantay es un drama colonial, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se evidencia que fue compuesta durante la llegada de los españoles, durante la colonia, porque hay influencia del teatro español. ¿Cuáles son esos, esas evidencias, esa influencia del teatro español? Es el verso octosílabo, polimetría con predominio del verso octosílabo, que está dividido en tres actos, que hay personajes tipos, como el galán, la dama, el gracioso, ¿no? Y que hay un final feliz. Entonces, si hay influencia del teatro barroco de la Edad de Oro española, obviamente esta obra no es prehispánica, es colonial con personajes históricos. Eso sí, colonial, pero con personajes de otra época, históricos, durante la época prehispánica. ¿De acuerdo? Muy bien. Ten cuidado porque esta obra han preguntado muchas veces en San Marcos. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los temas? Y bueno, y justamente otro rasgo de, del teatro barroco es la doble trama. Recuerda, el teatro barroco rompe con las unidades espacio, tiempo, acción. ¿Sí? Esas unidades del teatro, espacio, tiempo, acción, que postuló Aristóteles durante la Edad Antigua, ¿ya? Toda obra teatral debía tener solamente un espacio, se debía desarrollar en un solo lugar, en un solo día, se resolvía todo el problema, y tenía un solo tema, una sola causa. ¿De acuerdo? Todos los actores, perdón, se movían para resolver esa única trama. ¿De acuerdo? Pero durante la Edad de Oro se rompe con esas unidades. Y en esta obra, Ollantay, también vemos esa ruptura con las unidades espacio-tiempo-acción. Por ejemplo, la obra no se desarrolla en un solo lugar, se desarrolla en varios espacios, ¿de acuerdo? En varios espacios del Imperio Incaico. La obra
no se desarrolla en un día, pasan muchísimos años para que pueda desarrollarse. Y la obra no, no tiene una sola trama, tiene doble trama, el tema del poder y el tema del amor. No vayas a creer que Ollantay solo está basado en el amor como tema central, también el poder, porque es el poder el que va de alguna manera a determinar el amor entre estos dos, Ollanta y Cusicóyolo. El poder representado por Pachacútec, que es un inca autoritario, hace que esta pareja, esta familia, ni siquiera eran pareja, porque ya venía un bebé en camino, y Mazuma es el fruto del amor de Ollanta y Cusicóyolo. El poder de Pachacútec hizo que esta familia se desuna, una tragedia sin duda. Y ese mismo poder, pero ahora de su hijo, su sucesor, Tupac Yupanqui, que es más bueno, es magnánimo, benevolente, hace que esta familia desunida se vuelva a unir. El amor y el poder están ligados aquí, hay doble trama. Ese es otro rasgo del teatro barroco de la Edad de Oro española. Por lo tanto, esa obra es colonial por estas evidencias, ¿no? Veamos los personajes. Pachacútec, que se presenta como un inca inflexible y autoritario. Ollanta, que es el guerrero y galán. Él eh, sí es valiente, ¿no? Sí se enfrenta, es fuerte y es bastante admirado por mucha gente justamente por esas capacidades que tiene, esas habilidades que tiene. Cusicóyur es la princesa, la hija del inca Pachacútec, que está enamorada de Ollanta. Ambos están enamorados. Que era normal alumno porque Ollanta era un guerrero de Pachacútec y cuando Ollanta estaba en guerra conquistando nuevos espacios, ¿no? Tú sabes, eh, estos espacios eran para que el Inca Pachacútec tenga mayor poder, ¿no? Buscaban la expansión del imperio incaico. Cuando Ollanta venía victorioso, ¿no? Después de estas, digamos, estos triunfos, ¿no? De haber conquistado nuevos pueblos, Pachacútec los recibía, ¿no? Haciendo pues unos buffets, unas celebraciones, unas fiestas. Y ahí estaba Pachacútec con su familia. Y era normal pues que Cusicoyo, su hija, y Ollanta se conozcan. Y por ende también se enamoren, ¿no? Y Mazuma, la niña, la hija que era fruto del amor de Ollanta y Cusicoyor. Una niña que sufrió también por el poder de Pachacútec. Unos 10 años, huérfana, porque no conoció a su padre ni a su madre. Esos fueron separados por el poder de Pachacútec. Piquichaki, el personaje gracioso, personaje cómico en la obra. Wilcauma es el sumo sacerdote. Tupac Yupanqui es el inca magnánimo y generoso. Tupac Yupanqui es el que va a suceder a Pachacútec y se va a diferenciar de él porque es más bien una persona más benevolente, ¿no? Bueno, Rumiñahui es un general que se caracteriza por la astucia, por la astucia. Digamos que los personajes tienen, ¿no? Una cierta personalidad. Él es valiente, ella es la dama, él es el sabio, él es el bueno, él es el malo, él es el gracioso, él es el astuto, ¿no? Rumiñahui, ojo de piedra, es un astuto general. Lo vamos a ver por qué, ¿sí? Principales acontecimientos. A ver, en el primer acto, Ollanta aparece preocupado por su amada Kusikoyor. Ollanta le pregunta a Piquichaki, el personaje gracioso de la obra, si ha visto a su amada, a su estrellita, a su palomita, Kusikoyor. Y en una conversación bastante graciosa,
Piquichaki le dice que debería tener cuidado, que debería tener miedo de enamorarse de Cuscoyor. Recuerda, es la hija de Pachacute, del Inca soberano, de la máxima autoridad. ¿Cómo puedes poner tus ojos en esa mujer habiendo otras mujeres? Le dice Piquichaki. Sal de aquí, le dice Ollanta, no me estorbes. Dime si has visto o no a mi palomita. Yo no le tengo miedo a nadie. Así venga la muerte con su guadaña, a ella misma me enfrento con tal de defender el amor que tengo por Cusicovio. O sea, ella no tiene miedo a nada, dice Ollanta. Y Piquichaki le dice, pero hay tantas palomitas que puedes amar, hay tantas mujeres bellas que puedes amar y se te ocurre enamorarte justo de la hija. Pues así es el amor, dice, ¿no? Bueno, entonces Piquichaki le dice, la que le pregunta, ¿la has visto o no la has visto? Tu amada es bella como la luna, radiante como el sol, hermosa como las estrellas. Ollanta le dice, sí, ella misma es, ¿dónde está? No, no la he visto. ¿Cómo? ¿No me dices que la has visto? Ah, no, es un decir, dice Piquichaki. Es un decir que es brillante como la luna, hermosa como el sol. Ese es un decir como todas las doncellas lo son, bellas. Ay, dice Ollanta, estoy sufriendo de amor y tú me sales con estas bromas. Te mataría ahora mismo, dice, ¿no? Y Piquichaki dice, mátame, mátame, mátame de una vez, échame al mar. A ver, ¿a quién le vas a estar diciendo, Piquichaki? En la mañana, en la tarde, en la noche, días, semanas, meses, preguntándome por Cusicoyor. A ver, pues, ¿quién te va a aguantar? Le dice Piquichaki. ¿Te das cuenta? Mientras que Ollanta está sufriendo plenamente y tú podrías, ¿no? Sentirte, digamos, en su lugar, ¿no? Ese sufrimiento de no ver a la amada, podrías, digamos, identificarte con él, no puedes, porque Piquichaki está dando las notas de gracia ahí, ¿no? Entonces la tristeza se vuelve un poco menos, ¿no? Menos tensa. Bueno, en eso aparece un sacerdote y este le dice que ha venido por él y le dice, que ya sabe todo. La escena también es graciosa porque incluso cuando lo ven, ¿no? A Wilcauma, sacerdote, le dice, ¿no? Em, ahí viene Wilcauma, seguramente me dará un mandado. Y Ollanta dice, caramba, no tengo ganas de hablar con nadie, ¿no? Y Piquicha que le dice, cuidado, porque él ya sabe lo que estamos hablando en este momento. ¿Por qué? Porque se entiende que los sacerdotes tienen ese poder, ¿no? De ver el pasado, el presente, el futuro. Saben todo. No le puedes ocultar nada. Así que Ollanta, avergonzado, se acerca, ¿no? Y conversa con él. Y ahí Wilcauma le dice que tenga mucho cuidado. Mira, mira todo lo que has logrado, le dice Ollanta. Todo lo que has logrado. El Inca Pachacútec no tiene mayor consideración por ninguno de sus guerreros como lo tiene contigo, porque tú has logrado reunir pueblos y ponerlos a los pies del Inca Pachacútec. Has logrado que el Antisuyo esté en sus manos. Algo difícil. El Antisuyo es una zona que se considera que se caracteriza por su rebeldía, por su fuerza, por su resistencia. Y Ollanta ha logrado conquistarlos, ¿no? Que el Pachacútec tenga el poder de esa zona también, el Antisur. Entonces, con todo esto, Wilcauma le dice a, a Ollanta, no pierdas todo eso que has ganado. Le dice, ¿por qué me hablas así? Porque ya sé que estás mirando a la hija de Pachacútec, a Cusicouyu. Y Ollanta se sorprende, dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo tú lo puedes saber si la única persona que lo sabía de nuestro amor era su madre, la madre de Cusicouyu, la Coya? Entonces, eh, él dice que como sacerdote sabe de todo y le advierte que va a pasar cosas muy malas si él sigue en su intento de querer a su amada Usikoy, que para él pues sería pues un amor prohibido.
ya hay un vaticinio. Ya se le dice a Ollanta que va a pasar cosas malas. Y efectivamente, alumno, pasan cosas malas. Sacerdote ahí tiene ese poder, ¿no? De tener en sus manos, en su boca, la verdad. En otra escena aparece Kusikoyur desconsolada, triste, conversa con su madre la Colla sobre su desventura amorosa con Ollanta. En ese momento, ella se sentía muy triste porque no había venido Ollanta a verlo. Ella no podía explicarse por qué él no vino como había quedado. Y Ollanta igual, pues Ollanta la estaba buscando y no la encontraba. No estaba en el palacio. Kusikoyur se encontraba en el Ayahuasca. Para esto el padre entra a Pachacútec y ve a su hija desconsolada y la quiere ayudar. ¿Ya? Ahí hay un fragmento que es importante que tú lo leas, alumno, porque es una obra bastante breve, donde el padre, Pachacútec, expresa todo lo que representa para él su hija. Le dice, eres la luz de mis ojos, eres la alegría de mi vida. Entonces, más o menos por ahí tú entiendes lo que representa Kusikoyur para Pachacútec, ¿no? Es lo máximo en su vida. Y por supuesto, no iba a dejar que lo máximo en su vida, y con todo el poder que tenía Pachacútec, pues la enamore a alguien que estaba por debajo de ella, ¿no? Porque recuerda que las clases sociales existían desde la etapa prehispánica. Y entonces, ese texto te hace entender por qué el actuar de Pachacútec, ¿no? Para él, Kusikoyur lo era todo. Entonces manda a llamar a unos niños a que canten, para que alegren a Kusikoyur. Pero lo que cantaban los niños eran canciones de tristeza. Y Kusikoyur, que estaba deprimida con esas canciones, se deprimía más. Era como tú, ¿no? Cuando estás triste porque, bueno, por un desamor, ¿no? Y escuchas canciones tristes, te dan ganas de llorar más, ¿no? Quieres cortar las venas, igualito Kusikoyur. Así que la madre, la Colla, dice, por favor, niños, vayan yendo. Mejor que vengan las niñas a cantar cosas más bonitas, dice. Ustedes han traído cosas tristes nada más. Que vengan las niñas. Y las niñas entran. Ese es el coro, alumno. Ese canto de los niños. Y luego el canto de las niñas es el coro. En este teatro hay coro también. Y las niñas comienzan a cantar también una letra muy triste, muy dolorosa, que habla de la muerte. Tanto que la Colla ya comenzaba a llorar. Y le dice, verdad, tiene esta historia, razón. Mejor vayan yendo ya. Chicos, vayamos ya. Porque no se puede. Eran canciones muy tristes. El intento de dar a Kusikoyur no funcionó. Bueno, en otra escena aparece Pachacútec, Ollanta y Rumiñahui. Prácticamente Rumiñahui y Ollanta eran los generales más destacados entre todos los generales que tenía Pachacútec. Y ellos tres estaban hablando de temas de trabajo. Ya están hablando de la guerra, están hablando de cómo conquistar nuevos lugares, cómo ciertos pueblos iban a poner resistencia y cómo utilizar estrategias para conquistarlos, ¿no? Bueno, terminada la reunión laboral, Ollanta pide hablar a solas con Pachacútec. Pachacútec pide a Rumiñahui que se vaya, que se retire, y así se fue. Y Ollanta comienza su discurso diciendo, Inca soberano, tú sabes que desde niño he trabajado para ti. He puesto toda mi valentía en tus manos. Con ese poder, con esa valentía que yo tengo, he logrado conquistar muchísimos pueblos que se han rendido ante tu poder. Ollanta le está diciendo que él ha conquistado pueblos en nombre de Pachacútec. O sea, se la debe, ¿no? Se la debe. Pachacútec es el gran conquistador gracias a Ollanta. He derramado sangre, dice, para que tú no derrames la tuya. He expuesto mi vida para que tú no expongas la tuya. Y te he sido fiel. Desde niño he trabajado para ti y te he demostrado solamente fidelidad. Y Pachacútec asentía. Sí, efectivamente, todo eso es cierto. Ahora, en caso verano, lo único que quisiera es prometerte que voy a seguir ese camino de fidelidad y de trabajo para ti. Si a cambio me das
el amor de Cusicoyur, la palomita que he amado, amo y amaré hasta los últimos días de mi vida. Y más cosas, ya obviamente tenía que, como lo dicen ustedes, florear, ¿no? Tenía que adornar su mensaje para convencer a Pachacute. Es como tú cuando quieres hablar con tu futuro suegro, ¿no? Tienes que utilizar los mejores términos, ¿no? Pero aún con todos los adornos que utilizaba Ollanta, Pachacute dijo pocas palabras como respuesta. Pachacute solamente dijo, Ollanta, mírate, eres plebeyo, quédate como tal, vuelas muy alto, nada más. Con eso lo dijo todo, con eso le dijo, tú perteneces a otra clase social, estás volando muy alto porque con mi hija no te vas a casar. Entonces Ollanta dijo, mire, si no voy a poder tener el amor de Kusikoyur, entonces máteme, quíteme la vida. ¿Y sabes qué dijo Pachacute? Mira, esa decisión no la tienes tú, la tengo yo. Y ahorita no te quiero matar. He decidido que no vas a morir. Así que por favor retírate. Qué impotencia, ¿no, Luke? ¿No? Qué impotencia porque prácticamente Ollanta no puede hacer nada, ¿no? Ollanta no es dueño ni de su propia vida, imagínate. Al punto en que, eh, al punto en que ni siquiera puedes decidir sobre su muerte, ¿no? Sale Ollanta, todo conmovido, y comienza el monólogo. Ah, Ollanta, así eres correspondido. Tú que has sido el vencedor de tantas naciones, tú que tanto has servido a Ikusikoyur, esposa mía, ahora te he perdido para siempre. Ya no existes para mí. Ay, princesa, ay, paloma, ay, Cusco, hermoso pueblo. Desde hoy en adelante he de ser tu implacable enemigo. Romperé tu pecho sin piedad. Rasgaré en mil pedazos tu corazón. Les daré de comer a los cóndores, a ese inca, a ese tirano. Alistaré mis antis a millares, les repartiré mis armas y me verás estallar como la tempestad sobre la cima de Sacsayhuamán. El fuego se levantará allí y dormirás en la sangre. Tú, Inca, estarás a mis pies y verás entonces si tengo pocos yuncas y si alcanzo tu cuello. Todavía me dirás, ¿no te doy a mi hija? ¿Serás tan arrojado para hablarme? Ya no es de ser tan insensato para pedírtela postrado a tus pies. Yo debo ser entonces el Inca. Ya lo sabes todo. Así ha de suceder muy pronto. Imagínate, ¿no? Es entendible, ¿no? Es entendible la cólera y la furia que siente Ollanta, porque después de todo lo que ha hecho por el Inca y de haber demostrado que es realmente fiel a él, el Inca en gratitud no fue capaz de acceder, de aceptar el amor que tenía su hija, ¿no? Por un concepto de clases sociales nada más. Por eso es que él prometió vengarse, ¿no? Con el dolor de su corazón decidió ir en contra de todo. Y bueno, ahí comienza la otra parte, ¿no? Ollanta comienza a rebelarse contra Pachacútec. Llama a los comuneros del Antisuyo y van a ir en contra del gobierno. Entonces Pachacútec le da la orden a Rumiñahui que vaya a luchar contra Ollanta y finalmente los venza. Pero Rumiñahui no contaba con que Ollanta estaba bastante armado con bastantes comuneros y no pudo. Rumiñahui regresa derrotado. Pasa el tiempo y Pachacútec muere, porque recuerda que en ese teatro no se respetan las unidades aristotélicas. Así que la obra no dura un día, duran años, dura años, perdón. Entonces, Pachacútec muere sin poder derrotar al rebelde Ollanta. ¿Y quién asume el trono? Su hijo Tupac Yupanqui.
Entonces Rumiñahui le pide a Tupac Yupanqui que tiene una estrategia para poder capturar a Ollanta y que necesita luz verde para ejecutarla. Y Tupac Yupanqui se pregunta, no entiendo por qué Ollanta se ha comportado así con mi padre. Recuerda que Tupac Yupanqui no estaba ahí, él estaba en guerra, ¿ah? Recién regresa cuando su padre muere, así que él no sabe todo lo que ha ocurrido. Por eso no se explica, ¿no? Le dice a Rumiñahui, no entiendo por qué Ollanta se está comportando así. Si él siempre ha demostrado su lealtad a mi padre, ¿por qué de pronto está tomando esas actitudes? Así es la gente ambiciosa, de mal vivir, dice Rumiñahui, ¿no? Habla mal de Ollanta, sin saber las causas también él, ¿no? Pero bueno, no vamos a permitir que esto siga sucediendo. Dame luz verde y Tupac Yupanqui le da luz verde a Rumiñahui para que ejecute su estrategia contra, contra, eh, contra el rebelde Ollanta. Por otra parte, aparece Imazuma, la niña, la hija, el fruto de Ollanta con Kusikoyo. Imazuma se encuentra molesta. Ella se encuentra en el Yaguasi, que es la casa pues de las mujeres, donde son las elegidas para poder educarlas, obviamente con una mirada bastante machista, ¿no? Educadas en tejer, en cocinar, en todas las actividades a las que se dedicaban únicamente las mujeres. Y ella no quería ser elegida porque a ella no le gustaba ese lugar. Querían vestirla como se vestían las mujeres en esa época, en ese lugar, pero ella lloraba y no aceptaba. Y su criada, su ama, por decirlo así, que era Pitusaya, la mujer que crió a Imazuma, le decía que este espacio es bonito. Yaguachi es, la Yaguasi, perdón, es muy bonito. Las mujeres acá están felices. ¿Por qué tú no puedes estar feliz? Y ella dice, porque ¿será que no tengo ni padre ni madre? No lo sé, le dice. Pero ya he recorrido cada espacio de este lugar y no me agrada para nada, le dice. Es más, la otra vez en mi intento de buscar un espacio donde me sienta feliz, encontré un espacio donde escuchaba llantos, gemidos de una mujer que se lamentaba de estar encerrada. Y yo intentaba dar con esa voz y no sabía dónde estaba esa voz, pero una mujer que sufría, dice. Y Mazuma, una niña todavía, le decía pues a Pitusaya. Y Pitusaya primero trata de esquivar la pregunta. No, son tonterías que hablan. Pero ante tanta insistencia, Inazuma le seguía hablando, no, pero yo quiero saber quién es esa mujer, por favor, llévame a donde está esa mujer, que hay una mujer que está sufriendo, ¿no? Y Pitusaya le dice, está bien, vamos a entrar a escondidas, no le digas nada a nadie, no hagas mucha bulla, bueno, y la lleva, ¿no? Aquí está la mujer que tanto querías conocer, le dice Pitusaya. Y entra y ve a una mujer totalmente triste, en mal estado, bastante acabada, descuidada, y con comida que no probaba. Y Pitusaya le decía, mujer, ¿por qué no comes? Porque me siento muy mal, le dice. Era pues obviamente Kusikovior. Y la niña le pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué estás así? Y ella le explica que su padre, Pachacute, tan autoritario y malévolo era, encerró, la encerró a ella allí como castigo porque se había enamorado de un guerrero llamado Ollanta y que a él lo mandó al destierro, que ese padre nos separó, que mi padre me separó de mi gran amor. Qué pena, le dice Inazuma. Y Kusikoyu le pregunta, ¿y tú? ¿Cómo te llamas? Primero le pregunta su edad, ¿qué edad tienes? No sé, no sé qué edad tengo. Si acaso, dice, hubiera contado los años, si hubiera estado fuera de aquí, si no hubiera vivido tan triste mi vida.
Y Pitusaya también interrumpir, ¿no? Porque obviamente la niña está hablando de más, ¿no? La niña está diciendo que ha vivido triste toda su vida, ¿no? Y Pitusaya dice, bueno, tendrá unos 10 años, le dice. ¿Y por qué has vivido triste? Y le dice, porque no he tenido padre ni madre, y porque no aguanto este lugar. ¿Cómo te llamas? Le dice Kusikoyur. ¿Cómo te llamas, pequeña? Me llamo Imazuma, aunque no sé si hago honor a mi nombre. Recuerda que Imazuma significa en quechua qué bonita. Por eso ella humildemente dice, aunque no sé si hago honor a mi nombre. Y Kusikoyo en ese momento se emociona, se llena de lágrimas sus ojos y dice, tú eres mi palomita, tú eres mi hija, yo misma te puse ese nombre. Y le explica, ¿no? Que se separaron por Pachacute. Y en ese momento ellas se abrazan, ¿no? Porque era madre e hija la que se encontraban. Por otra parte, Rumiñahui logra su objetivo. Rumiñahui entró a la fortaleza donde se encontraba Ollanta, en el antisuyo, totalmente ensangrentado, con la ropa rota, sucia, y fue a tocar la puerta a Ollanta a pedirle ayuda. Y Ollanta le dice, ¿quién eres? No lo reconoció. Soy Rumiñahui. Rumiñahui, el general de Pachacútec, le dice. No, sí es cierto que yo antes vine en orden de Pachacútec, pero ahora el nuevo Inca, el sucesor Tupac Yupanqui, es un Inca tirano, es malo, es violento, y mira cómo me tiene, le dice, ¿no? Yo quiero aliarme a ti, ayúdame. Y Ollanta, bueno, al verlo ensangrentado y en esas condiciones, le dice, por supuesto que te ayudo, porque te amo, le dice, te amo. Es un amor de hermanos, de humanos, ¿no? Y lo ayuda. Y le dice que están en una celebración por el Inti Raymi, y él dice, está bien, ahora es tiempo de vivir, de disfrutar. Tomémonos 3 días en esta fiesta y después nos enfocamos en ir en contra del gobierno. Ya, genial, le dice, prometido, 3 días en fiesta. Y bueno, en esos 3 días se emborracharon, obviamente de la parte de la estrategia de Rumiñahui. Rumiñahui no se va a emborrachar, Ollanta con sus guerreros sí, y es ahí donde Rumiñahui aprovecha para tomar los prisioneros y llevarlos a donde Tupac Yupanqui. Es ahí donde Tupac Yupanqui le pregunta a Ollanta, Ollanta, ¿pero por qué? ¿Por qué hiciste eso? Mira, Rumiñahui le decía, mátalo, mátalo ese traidor, mátalo una vez, Ollanta. Pero Tupac Yupanqui quería escuchar. ¿Por qué te sublevaste? ¿Qué querías? ¿Era por dinero? ¿Era por ambición? No, le dice Ollanta, era por el amor. Era por amor, dice, ¿no? Y Tupac Yupanqui dice, por amor, pero por favor, dime tú a qué mujer quieres y la tendrás, no hay problema. Es por amor a tu hermana. Y Tupac Yupanqui se sorprende. ¿Mi hermana? ¿No ves que él estaba afuera? Y allí entra en escena la niña Imazuma, ¿no? La niña Imazuma había entrado borrando la seguridad, pidiendo ayuda al Inca Tupac Yupanqui. Este le cuenta que una mujer, su madre, está encerrada en el Ayahuasí y que pide libertad para ella. El Inca va junto con Ollanta, ¿no? Hacia el Ayahuasí y efectivamente reconoce que es su hermana. Es ahí donde se encuentra Ollanta con su amada Kusikoyur. Lo más triste es que Ollanta dice que su palomita está descuidada, está envejecida, obviamente porque ha estado sufriendo ahí adentro, ¿no? Tanto, 10 años. Y en ese momento, Tupac Yupanqui eh, perdona a Ollanta porque comprende el motivo de su rebeldía. Ollanta que descubre que tiene una hija, ¿no? Con Kusikoyu, se abrazan, se unen, y Tupac Yupanqui le dice, pues Ollanta, ¿no? Aquí tienes tu familia, aquí tienes tu hijo, únanse, ¿no? Y abraza a su sobrina, ¿no? Ven tú, Imazuma, tú eres de nuestra prole, la abraza, ¿no? Porque es su sobrina, ¿no? Entonces te das cuenta que es el poder benevolente
de Tupac Yupanqui el que hace que de esta pareja se una, esta familia se una, ¿no? El poder es ahí determinante. ¿Qué tal te pareció la obra? Vamos a analizar algunos fragmentos, ¿ya? Dice, el poder arbitrario de Pachacute y el magnánimo de Tupac Yupanqui. Acá está Ollanta, ¿no? Bien sabes, poderoso Inca, que desde mi infancia te he acompañado, procurando siempre tu felicidad en la guerra. Mi valor te ha servido para que impongas tu poder a millares de pueblos. He de estar siempre contigo si me concedes a Coyur, pues marchando con esta luz te adoraré como a mi soberano y te alabaré hasta mi muerte. Y Pachacútec dice, Ollanta, eres plebeyo, quédate así. Recuerda quién has sido. Miras demasiado alto. Arrebátame de una vez la vida, le dice Ollanta. Pachacútec le dice, yo debo ver eso. Tú no tienes que elegir. Respóndeme, ¿estás en juicio? Sal de mi presencia. Así de simple, ni siquiera hay oportunidad de discusión, ¿no? Como para que ahí Ollanta le refute y lo convenza, ¿no? No, Pachacútec no quiere saber nada. En cambio, Tupayupanqui es diferente, ¿no? Habéis oído que se ha mandado que muráis en la estaca. Condúcelos acá. Muerte a los traidores, dice Tupayupanqui. Rumiñahui dice, arrastrad a esos traidores al lugar donde deben ser escarmentados. Estiradlos, arrastradlos 8 pedazos. Tupayupanqui después dice, pon en libertad a esos prisioneros, que se aparten de mi presencia. Habéis contemplado de cerca la muerte. Ahora huid como el ciervo en el bosque. Ya que estáis rendidos a mis plantas, mi corazón me dicta que sea generoso con vosotros y que os eleve, aunque sea 1.000.000 de veces más. Tú, que has sido el valeroso gobernador del Atisuyo, sabrás que es mi voluntad que le continúes mandando para que conserves siempre tu fama. Wilcauma, toma el yelmo y aquellas insignias y pónselas de nuevo a este desgraciado que se ha libertado de la muerte. Ollanta dice, con las lágrimas en mis ojos, protesto que te he de amar y que te he de ser tu humilde siervo. Tumayupanqui era más bien muy bueno, ¿no? Diferente a su padre. Otro fragmento donde se aprecia el uso del gracioso piquichaqui. Ollanta dice, ¿ha visto piquichaqui Cusicóyur en el palacio? ¿En su palacio? No, que el sol no permita que me acerque allá. ¿Cómo? ¿No teme siendo hija del Inca? Ollanta dice, aunque eso sea, siempre he de amar a esta tierna paloma, a ella sola busca mi corazón. Piquichaqui dice, creo que el demonio te ha hechizado, estás delirando, pues hay muchas doncellas a quienes puedes amar antes que llegues a viejo. El día que el Inca descubra tu pensamiento, te ha de cortar el cuello y también serás asado como carne, dice. Ollanta dice, hombre, no me sirvas de estorbo, no me contradigas, porque en este momento te he de quitar la vida destrozándote con mis propias manos. Piquichaqui dice, veamos, arrójame afuera como un can muerto. Y ya no me dirás cada año, cada día, cada noche, Piquichaqui, busca Cusicóyur. Obviamente, Piquichaqui le dan las notas graciosas a la tragedia que está viviendo Ollanta, ¿no? Vemos que hay empleo de jarawi dentro de esta obra, ¿no? ¿Te acuerdas que te comenté que los niños cantaban, entonando canciones tristes? Esos son los jarawis. ¿Dónde está tu pecho amado? ¿Dónde tus ojos, paloma? El néctar de tu corazón, la sabiduría de la boca. Ay, ay. Eran cantos tristes. Aquí también se evidencia, ¿no? El tema del urpi, la paloma, la rebeldía de Ollanta. Ah, Ollanta, así eres correspondido, tú que has sido el vencedor de tantas naciones, tú que tanto has servido. Ay, Cusicoyo, esposa mía, ahora te he perdido para siempre, ya no existes para mí. Ay, princesita, ay, paloma, ah, Cusco, hermoso pueblo, desde hoy en adelante he de ser tu implacable enemigo, romperé tu pecho sin piedad, rasgaré en 1.000 pedazos tu corazón, les daré de comer a los cóndores, a ese inca, a ese tirano. Ya lo hemos leído hace un momento, te expresé ese sentimiento de cólera de Ollanta y de su promesa de ir en contra del gobierno. Todo por amor. ¿Qué tal, alumnos? ¿Qué tal les pareció esta obra dramática? Bueno, vamos a otro video para resolver la práctica dirigida. ¿Sí? Nos vemos. Cuídense. Gracias.